Si este canto no me lo sabía, hermanos. Vamos a tener un canto más, hermanos. Después le damos el lugar a nuestro hermano Mike, que nos traerá otro canto. No te dé temor, canto número 4. No te dé temor hablar por Cristo. Canto número 4. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es su amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, la verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su ser hijo vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras.
pasar. Siempre tienen ahí, hermanos. Hermoso, pero aquí no es San Francisco y esperen mañana, quizás esté un poquito más caliente. Pero bienvenidos todos ustedes hoy en esta ocasión. Estamos contentos con su presencia y vamos a prepararnos para entrar al estudio de esta noche. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Nuevamente estamos alegres porque ha tomado de su tiempo para poder acompañarnos y esperamos, ¿verdad?, que en esta noche esté usted listo y preparado para poder estudiar juntamente con nosotros la lección que está ya preparada para esta ocasión. Si acaso tiene alguna pregunta concerniente a lo que ha escuchado de este púlpito o lo que habrá de escuchar hoy en esta noche, pero luego pues que ahí en su pantalla aparecen diferentes medios, cómo usted se puede poner en contacto con nosotros, lo puede hacer y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar su pregunta. Si al caso hay alguna necesidad espiritual, pues también estamos listos para escucharle y a ver cómo le podemos ayudar. Pero mientras, bienvenidos y vamos a prepararnos para el estudio en esta noche. Estamos estudiando el tema ¿por qué vino Jesús al mundo, verdad? Es una pregunta. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Y hoy va a ser la última, el último tópico que vamos a estar escuchando o estudiando concerniente a esta pregunta. Dios mediante la próxima ocasión vamos a iniciar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Pero por lo pronto vamos a continuar con la pregunta, ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Ya hemos visto en la palabra de Dios varias razones en por qué Jesucristo ha venido a este mundo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice que Jesucristo vino a este mundo para poder deshacer o destruir las obras de Satanás. Y estuvimos viendo algunas obras que Satanás ha establecido, no todas, algunas, y miramos en cómo Jesucristo fue victorioso sobre esas obras. Segundo, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo vino para iluminar este mundo, para poder ser la luz, como dice Juan capítulo 8, versículo 12. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no ha venido para condenar al mundo, sino que Él vino solamente para iluminar al mundo. Lo que condena a la persona son sus propias obras. Ya estuvimos hablando de eso. Y muchos dicen y le ponen la culpa a Dios, que Dios él condena. Dios no condena, son sus propias obras que les condena a ustedes. Por lo tanto, miramos nosotros entonces que necesitamos que entender, nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, entender bien lo que dice Efesios 2:10, que somos hechuras de Dios creados en Jesucristo para buenas obras. Tenemos que entender las buenas obras y tenemos que envolvernos, asimilar esas buenas obras en nuestra vida para que así podamos nosotros tener la confianza, la esperanza, que en el momento que nos retiremos de este mundo, cuando Dios nos llame, que nosotros tengamos la confianza que vamos a ir con nuestro Señor. Así la tuvo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, y nosotros también la podemos tener. Pero en esta noche vamos a estudiar un tema, yo digo que un tema básico, simple, y todos nosotros ya lo debemos de entender. Sin embargo, vamos a volver a revisitarle para que podamos refrescar nuestras mentes y aún para ustedes que aún todavía no han llegado a ese punto de tener por completo la confianza en enseñar este tema o todo este tema, pues que lo vengan a volver a escuchar. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Y quiero estudiar para establecer su iglesia. Esto es muy importante.
Hoy en día, quién sabe qué tantas iglesias encontramos nosotros en nuestro mundo. Según la enciclopedia de religión, dice que hay más o cerca de 4,000 religiones. Y esto es alrededor del mundo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que usted, cuando se subió a su carro, se vino hacia acá, pasó diferentes edificios en donde se reúnen diferentes iglesias. Y cada quien tiene su propio nombre. Y ahí solamente puede contar algunas cuantas. Pero no vamos a estudiar concerniente a eso, sino que vamos a estudiar el propósito. Uno de los propósitos por el cual vino Jesucristo a este mundo fue para establecer su iglesia. Y quiero empezar primeramente de esta manera. No voy a poner en forma de bosquejo, pero quiero hacer esto, miren. ¿Ok? Empieza aquí así. Y quiero poner aquí la eternidad. Y quiero empezar aquí con el principio del mundo. ¿Ok? Y luego quiero poner aquí el siglo número 6. Y esto, claro, es del Antiguo Testamento. Fechas antes de Cristo. El siglo número 5, ¿verdad? Este es el Antiguo Testamento. Y luego aquí así, ¿verdad? Quiero poner la crucifixión. Y luego el día de Pentecostés. ¿Ok? Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1. Y este va a ser nuestro bosquejo hoy en esta noche que vamos a estar estudiando. Pues yo pensé que lo tenía bien, papá. Un poquito más. Y a ver, hermano, no me corrigió, ¿verdad? Ahora lo movemos para acá. Ya lo habíamos marcado yo y el hermano Jaime, pero yo creo que no trabajó. Ahora tú me lo ponen aquí encima. Ok, pero este es el bosquejo que vamos a estar estudiando. Y lo quise hacer de esta manera, ¿verdad? Para que se quede patente en nuestra mente y para que así podamos captar la esencia de este estudio, para que así cuando usted lo explique, lo pueda explicar posiblemente de esta manera o con sus propias palabras, ¿verdad? A la gente con la cual va a estudiar. Pero hay muchas religiones, sectas que dicen que, pues casi todas, ¿verdad? Que ellos son la iglesia verdadera que Jesucristo ha establecido. Pero la cosa es de que vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que enseña la palabra de Dios. Y para esto quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 18, porque este es el versículo áureo, es decir, el versículo de oro, el versículo que nos establece la tesis para nuestro estudio. Mateo capítulo 16 y versículo 18, considere pues lo que dice. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay mucho que estudiar, pero no vamos a agarrar frase por frase este versículo, sino que lo uso como, vuelvo a repetir, como un texto áureo. Y simplemente lo que quiero demostrar con esto es de que Jesucristo es quien está hablando. Y no le está diciendo a Pedro que Él es el que va a establecer la iglesia. No le está diciendo a Pedro que él va a establecer la iglesia. Segundo, no le está diciendo a Pedro de que va a ser el primer papa. No dice nada de esto aquí. Es Jesucristo hablando. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro había acabado de hacer una confesión. Y una confesión verdadera. Y luego dice, sobre esta roca. ¿Qué es la roca? Bueno, la palabra Petros, que es Pedro, también se refiere a roca, pero no está refiriendo a esa roca, sino que está refiriendo a la confesión que Pedro hizo. Esa confesión que Pedro hizo, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Solo que entonces miramos nosotros en algo condensado, ¿verdad? Que esto es lo que dice el versículo. Pero miramos nosotros que es Jesucristo el que habrá de establecer su iglesia. Por eso pongo, ¿por qué vino Jesús al mundo? Para establecer su iglesia. Pero hay que recordar que Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios. Y ya hemos visto cantidades de veces en el Nuevo Testamento en donde nos enseña, y aún también en el Antiguo Testamento, en donde nos enseña la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Claro que en el Antiguo Testamento Jesucristo no llevó el nombre Jesucristo, sino que simplemente, ¿verdad? Se le demostraba como Señor, que en el Nuevo Testamento también se usa la misma palabra, que es la palabra Kurios. Pero miramos nosotros que en la eternidad, y vuelvo a usar el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, en donde esta conversación entre la deidad, y es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 18, note lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Noten que aquí Pedro está hablando de la iglesia. Los redimidos son la iglesia. Y la iglesia vino a ser la iglesia a consecuencia de la sangre preciosa de Cristo. Y todo esto, es decir, el plan en cómo se llegaría a formular la iglesia, aquí la conversación, ¿verdad?, es en la eternidad, porque dice ya destinado antes, está hablando de la eternidad, de la fundación del mundo. No sabemos qué es lo que se llevó en la conversación con la deidad. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos con certeza es de que se planificó la iglesia. Se planificó los detalles que fueron necesarios para que la iglesia pudiera ser establecida. Todo esto se estableció en la eternidad. Y cuando empieza el principio, noten, cuando empieza el principio, miramos nosotros que la primera promesa que se hace a la humanidad se encuentra en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Esa es la primera promesa. Cantamos en el himnario, ¿verdad?, todas las promesas del Señor. Pero aquí miramos nosotros que es la primera promesa que encontramos en la Biblia. Y note lo que dice Génesis capítulo 13 y versículo 15. Dice la palabra, y pondré. Ahora hay que recordar el contexto de todo esto. En Génesis capítulo 3 se está hablando ahora la sentencia a consecuencia de que el pecado entró al mundo. Ya está Jehová Dios pronunciando sentencia, juicio a todos aquellos que tuvieron culpabilidad en que el pecado entrará al mundo. Solo que le habla a la serpiente, le habla a Satanás, le habla a la mujer y claro que también al hombre, ¿verdad? Pero note lo que dice aquí en Génesis capítulo 13, versículo 15. Aquí le está hablando a Satanás y le está diciendo, porque acaba de dar la sentencia a la serpiente, dice, andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 14, ya pronunció sentencia en la serpiente. Pero ahora, en el versículo 15 dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Este versículo en los comentaristas es un versículo
protoevangelio, que quiere decir el primer anuncio del evangelio. Es decir, se está anunciando la manera en cómo el ser humano puede llegar a ser justificado, redimido del pecado. Pero aquí está hablando de la iglesia. Aunque no diga la iglesia, pero está hablando, dice aquí, la simiente de Satanás, o dice aquí, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás, ¿a cuáles son? ¿Cuáles son los seguidores de Satanás? Son los hijos del diablo. Y perdón que ponga tan bruscamente esto, ¿verdad? Los hijos del diablo, pero así es como la Biblia lo menciona en Juan capítulo 8, versículo 44, en Hechos capítulo 13 y versículo 9, les nombra hijos del diablo. O sea que va a ser Satanás, pero Satanás va a tener su equipo o sus seguidores en la tierra. Pero también los de la mujer, ¿cómo se le llama? ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Ok? Los hijos de Dios. Y claro que esto lo vemos a través de la Escritura. Y claro que aquí estamos hablando del líder, ¿verdad? Que es Satanás. Y aquí estamos hablando del líder que es Cristo. Porque Cristo vino de ¿qué? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vino de la mujer. Vamos a leer ese pasaje para que lo entendamos. Tenemos que entender cada pedacito del rompecabezas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, miramos nosotros estos dos, ¿verdad? Pero noten lo que dice el texto. Cristo será victorioso sobre quien Satanás. Esto lo vuelve a mencionar en Marcos capítulo 3 y versículo 27. Apocalipsis capítulo 20 versículo 1. Cristo va a ser victorioso sobre Satanás. Satanás va a tratar de destruir a Cristo, pero Cristo será victorioso. Y claro que entre estas dos iba a haber ¿qué? Una batalla. Y la batalla es espiritual. Y esto es lo que habla Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Y Efesios, capítulo 6, versículo 12. Otros versículos que hablan también de la lucha, la batalla. Pero menciono todo esto para que entendamos la primera promesa. Y la primera promesa es de lo que se decidió en la eternidad. Y esto es sobre la iglesia. Vuelvo a repetir, en este texto no se menciona la palabra iglesia, pero se viene a inferir. Porque la iglesia son aquellos los cuales son los redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Son los seguidores, como dice Apocalipsis 12, 17. Los que siguen los mandamientos de nuestro Señor. Solo que entonces empieza, y estamos hablando, hermanos, de 4 años, ¿ok? Antes de Cristo. De 4 años antes de Cristo. Que la Biblia nos está enseñando concerniente al establecimiento de la iglesia. Solo que entonces miramos nosotros que todo esto, dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, esa frase nos dice mucho en Gálatas 4:4, que Dios es un Dios de orden y que Dios tiene organizado bien cada paso concerniente a sus planes que Él dirigió, como dice Hechos, capítulo 15, versículo 18, desde la eternidad. Todos los planes que Dios ejecutó desde la eternidad, Dios tiene todo ya arreglado. Nomás se necesita que se desarrolle. Es igual como cuando miramos en Génesis capítulo 4,
ahí están las leyes. Y en un día de estos estudiamos estas 4 leyes, ¿verdad? Las 4 leyes que se vienen a manifestar ahí, ¿verdad? Y esas leyes se han desarrollado a través de los años en este mundo y por eso es que existe lo que existe. ¿Ok? Solo que entonces ya llegamos al siglo número 6. Y en el siglo número 6 viene un profeta llamado Isaías, capítulo 2, del 1 al 4. Y ahí miramos que por segunda vez se viene a mencionar el establecimiento de la iglesia. Pero ahora sí, Isaías ya usa la palabra la casa de Jehová. La casa de Jehová. Note lo que dice Isaías capítulo 2. Son solamente 4 versículos y lo voy a leer para que así entendamos nosotros lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos. Todas esas frases son frases importantes. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Noten en cómo ahora ya la iglesia se menciona, la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Noten en cómo ahora ya menciona la iglesia, al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en sus rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Otra vez, está hablando concerniente a la iglesia. Pero aquí hay mucha información que no vamos a ver por falta de tiempo. Pero aquí las frases importantes son los postreros tiempos, Sión, Jerusalén, la ley, la casa de Jehová. Miqueas, que fue un profeta contemporáneo con Isaías, Miqueas, en capítulo que es 4, déjeme ver, porque siempre me confundo yo con estos profetas del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 4, me parece, versículos 1 al 4 también habla de esto, pero déjeme confirmarlo. Ya tengo tiempo de no estudiar los profetas y Miqueas, sí, capítulo 4, versículos del 1 al 5, también habla de esto. Y es un lenguaje algo similar. Pero lo digo, ¿verdad? Porque son profetas que profetizaron de los años 700 a 600, por eso le pongo el siglo número 6 antes de Cristo. Pero luego viene Daniel. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las fechas van bajando. Aquí son de 700 a 600 antes de Cristo. Y acá de 500 a 400 antes de Cristo. Solo que Daniel, capítulo 2 y versículo 44. Daniel ya nos da una perspectiva mucho más clara concerniente a los tiempos postreros. Porque en el libro de Daniel miramos nosotros que la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Daniel capítulo 2 y versículo 44 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y en los días de estos reyes de Dios, ya miramos nosotros que nos pone en los días de estos reyes. Una frase clave. Dice, reyes, el Dios de los cielos levantará un reino. Noten ahora se usa la palabra reino, no casa de Jehová. Reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre. Ya está hablando de la iglesia, que la iglesia no va a ser destruida. Y es lo mismo que dice Jesucristo, las puertas del Hades no pueden destruirla. Pero noten, ya está hablando en los tiempos de estos reyes. Y si acaso nosotros hemos leído el libro de Daniel, lo hemos estudiado, sabemos bien que se está refiriendo al Imperio Romano. Capítulo 7 habla de eso. Habla del Imperio Romano, habla del emperador Nerón y Domiciano, Daniel capítulo 7. Esto se menciona nuevamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando habla de las dos bestias. La primera bestia es Roma. La segunda bestia es el emperador Domiciano. Y luego en Apocalipsis capítulo 17, el 1 al 5, habla ya ahora de los 10 cuernos, que está hablando del resto de los emperadores. Solo que es lenguaje figurativo, pero se está refiriendo a lo mismo. Y ya nos da a entender, el tiempo. El tiempo va a ser el tiempo de los romanos. ¿Ok? Nos da a entender que va a ser en Jerusalén. ¿Ok? Y nos da a entender que lo que se va a establecer no lo va a establecer ningún hombre, sino que es Dios. ¿Ok? Es lo que nos enseña. Y por último, dice que todas las naciones correrán a esta casa, reino de Jehová. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Que tendrá una ley. Todo eso nos da a entender sus versículos. Estamos hablando del establecimiento de la iglesia. Y noten, de 4,000 años ya llegamos a los 700, ya llegamos a los 500, 400, y entonces ya llegamos a uno después de Cristo. Le ponemos después de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, si ustedes estudian, ¿verdad? Bien, fue nacido en el año 4 antes de Cristo. ¿Ok? Pero ese es otro estudio y otro, como dice Cristina, otro show, ¿verdad? Pero uno después de Cristo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos en Lucas, capítulo 2, versículo 1, en el tiempo de Augusto César, tiempo de los romanos. ¿Qué encontramos? A Poncio Pilato, que era un procurador, gobernador, ¿verdad? De ahí de Judas, dice Mateo capítulo 27, que condena, no condenó a Jesucristo, pero es el que lo llevó a crucificar. Era también bajo los romanos. Este es el tiempo. Entonces, miramos nosotros que aquí, cuando se acerca la crucifixión y se hace todo, antes de esto, ¿verdad? Miramos nosotros que Jesucristo, en Lucas capítulo 24, versículo 47 en adelante, y también en el libro de Hechos, capítulo 1, y versículos que es del 3 en adelante, está prometiendo, ahí está una promesa. ¿Ok? Esta es la promesa número 2. Le pongo por decir así, porque es la promesa del Espíritu Santo, que los apóstoles iban a recibir. Pero aquí, en el día de Pentecostés, se cubren o se vienen a cumplir 2 promesas. La promesa del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la promesa hecha en Génesis capítulo 3 y versículo 15, que es la iglesia, en el día de Pentecostés. Y es cuando se viene a establecer. Y todo esto, hermanos, esto apunta también a lo que dice Levítico, capítulo 23 y versículo 15 y 16. Como dice la Escritura, el que tenga oídos, que oiga bien. Ahí está hablando de las 7 semanas, de sábado a sábado. Es decir, 49 días. Y en el día 50, que es el día de Pentecostés, el nuevo grano, dice, se habrá de ofrecer. ¿Se ha puesto usted a pensar qué era el nuevo grano?
Claro que está hablando allá simbólicamente y se está refiriendo. Recuerden lo que dice Hebreos que capítulo 10, que las cosas que se escribieron anteriormente eran ¿qué? Sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Solo que entonces miramos nosotros que aquí viene el establecimiento de la iglesia. La iglesia se establece aquí en el año ¿qué? 33 y es establecida por Cristo. Solo que la promesa se cumple. La simiente de la mujer, que es Cristo. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Cristo era el que iba a derramar su sangre y él iba a redimir con su sangre. Cristo. Mateo capítulo, bueno, no lo puse aquí, ¿verdad? Pero Mateo capítulo 16 dice que Cristo iba a edificar su iglesia. Esta es la iglesia verdadera. ¿La iglesia de quién? De Cristo. Esta es la iglesia verdadera. La Biblia nos enseña que esta es la iglesia a la cual todo mundo debe de pertenecer. Pero vuelvo a repetir, iba a haber guerra entre los hijos del diablo, los hijos de Dios, y ¿qué es lo que los hijos del diablo vino a hacer? Producir varias iglesias. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por lo que dice Mateo, capítulo 15 y versículo 13. En Mateo capítulo 15, versículo 13, aquí está Jesucristo hablando. Y note lo que dice. Mateo capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 15, versículo 13 son palabras de Jesucristo. Y noten otra vez, hermanos, ya estudiamos eso. Cuando usted estudia un versículo, el contexto, y muchas veces yo no tomo tiempo para explicar el contexto, porque pues entiendo de que usted ya lo debe de entender, pero a lo mejor es error mío. Pero el contexto aquí es sobre las iglesias. Se está hablando sobre grupos religiosos. Se está hablando sobre los líderes. ¿Cómo sé esto? Porque note lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Los fariseos eran los líderes religiosos de su propia iglesia. En Hechos se llaman sectas. Y eran los escribas también. Y se habían ofendido, como hoy en día, ¿verdad? Si usted se le acerca a una persona que es miembro de una denominación y le dice la iglesia de Cristo es la única la cual la palabra del Señor habla, se ofenden. Se ofenden, igual que estos. O cuando uno dice, bueno, nosotros somos cristianos, y ellos responden, pues nosotros también somos cristianos. La palabra cristianos quiere decir un seguidor de Cristo, no un seguidor de hombres. La palabra Cristo, que es la primera palabra en cristiano, la palabra Cristo, ¿verdad? Y la segunda, seguidor de Cristo. Pero ellos no entienden. Entonces, cuando uno comienza a explicar, por causa de su ignorancia, lo que uno va a recibir solamente es enojo, porque no entienden. Y la manera en cómo ellos se defienden es usar palabras verbalmente, ¿verdad?, que nos vengan a herir. Porque no entienden. Están hablando y argumentando de su ignorancia. Eso se llaman argumentos de ignorancia. Solo que ellos dicen, bueno, nosotros también somos cristianos. Y si uno responde, no, perdón que le contradiga, ¿verdad?, pero no son cristianos. Quizás seas luterano, quizás seas católico, quizás seas bautista, y el mismo nombre lo dice. Lo declara de quién son seguidores, así como estos fariseos. Por eso se ofendieron. Pero note el versículo 13. Pero respondiendo a él les dijo, toda planta, aquí la palabra planta se usa figurativamente a la iglesia. Si yo fuera a parafrasear este versículo, lo leería de la siguiente manera. Pero respondiendo a él les dijo, toda iglesia
que no estableció mi Padre celestial será desarraigada. Es lo que dice, es lo que el texto quiere enseñar. Pero Jesús dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre será celestial, será desarraigada. Y entonces noten en cómo le dice Jesucristo a sus líderes religiosos, dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Solo que eso es lo que Jesucristo tiene que decir de las denominaciones. Y claro que hay otros textos que podemos usar, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo se estableció otra vez en un domingo. Vamos al Levítico, ¿verdad? Porque el Levítico lo está pronosticando. El domingo, que es el día de Pentecostés, fue cuando se estableció la iglesia. Se estableció la iglesia en el año 33 y se estableció por Cristo. Y más adelante, en Hechos, capítulo 2 y versículo 47, noten lo que dice. ¿Quién viene a añadir a los miembros de esta iglesia? No son los ancianos, no es ningún hombre, es Dios. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la siguiente manera. Hechos capítulo 2 y versículo 47, dice la palabra del Señor lo siguiente. En este día de Pentecostés fueron 3,000 personas de 20,000. Noten, 3,000 de cerca de 20,000. Dice que Josefo dice que había cerca de 20,000 personas, Josefo el historiador. Cerca de 20,000 personas en el día de Pentecostés en esa ocasión. Y solamente 3,000, versículos 41, fueron bautizados. Pero el versículo 47 de Hechos 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor. ¿Quién? El Señor. Y es interesante que aquí la palabra Señor se refiere, es la palabra griega theos, que se refiere a la deidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién de la deidad fue el que añade a la iglesia? Y claro que la contestación es el Espíritu Santo. Porque recuerde, cada quien tuvo su trabajo. El Padre es el que hace el llamamiento. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento haciendo el llamamiento, arreglando todo. Jesucristo tenía la tarea de venir a este mundo, permanecer sin pecado toda su vida y morir en la cruz y derramar su sangre. Ese es el trabajo de Jesucristo. Y uno pregunta, bueno, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo entonces es el cual actúa cuando uno es bautizado. No lo vemos, porque es el Espíritu Santo, pero Él actúa en las aguas del bautismo. Él es el que ya viene a justificar, a santificar, a levantar a la persona de las aguas, aunque uno es el que lo levanta. Pero noten lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Aquí está hablando el apóstol Pablo de que los corintios eran pecadores. Versículos 9 y 10. Pero el 11, note lo que dice, y esto erais algunos, que decir, eran pecadores, mas ya habéis sido, noten, ya habéis sido lavados, esto es el bautismo, pero son lavados con la sangre de Cristo Jesús, no con las aguas, porque la agua no limpia. Eso es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, es decir, consagrados. ¿Quién consagra? Dios. Pero ¿qué parte de la deidad? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu es el que hace todo eso. Y el Espíritu, nota lo que hace, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. El Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, note lo que dice. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, el espíritu es el que nos ha trasladado, nos ha pasado, ¿a dónde? A la iglesia. Solo que no es el hombre, no es alguien que se para aquí y dice, yo ya autorizo a tal fulano que ya es miembro de esta congregación, etcétera, etcétera. No, es Dios. Y si Dios es el que viene a añadir a su iglesia, hermanos, pongan atención, si Dios es el que viene a añadir a su iglesia, ¿ustedes creen que Dios lo va a añadir a una iglesia que es contrario a la doctrina que Él ha establecido? No. Entonces la va a añadir a su propio cuerpo, al cuerpo que Él planificó ante la fundación del mundo, que vino profetizando a través de los años y que se estableció en el día de Pentecostés, que es la iglesia de Cristo. Punto. Fácil. El tiempo se me acabó. ¿Tienen pregunta o comentario? Así es. Así es. Es un tema. Donde dice Levíticos 23, 15, 16. Le puso sábado a sábado. Sí, porque ahí habla de que sábado fue cuando Jesucristo, antes de que Jesucristo fuera, bueno, antes de que viniera el día sábado, todo esto está en Mateo capítulo 27, le dijo, bájenlo porque ya viene el día sábado, la preparación del día sábado. Desde ese punto, ¿verdad? Empieza el primer sábado. Pero Hechos capítulo 1, versículo 3 dice que se le apareció a sus discípulos por 40 días. Solo que ya estamos hablando de los 49 días. Y luego llegó el sábado, y cuando llegó el sábado, que regresaron los discípulos a Jerusalén para la preparación del sábado, ahí estuvieron todos juntos, unánimes, en el aposento alto. Entonces ya vino el día de Pentecostés y ¡pum! Ahí empezó. De eso lo habla Levítico. Pero vino a suceder el nuevo grano. Mi pregunta es, ¿qué es el nuevo grano? ¿Qué es? ¿A qué se está refiriendo? En ese tiempo, ¿verdad? Se está refiriendo a la cosecha, ¿verdad? Pero espiritualmente tiene un significado, espiritualmente. Es la iglesia. Es la iglesia, porque ya Dios no iba, ya el pueblo de Israel ya no iba a hacer lo importante, sino que ahora la iglesia. La iglesia. Y nosotros ahora somos los que tenemos la gran responsabilidad. Hermano, Jesús, a mí Juan. También el Señor Jesucristo vino aquí al mundo, hermanos, para enseñarnos la humildad y para demostrarnos que en esta vida, así como Él vino a este mundo a ser un hombre santo sin mancha, nosotros también podemos ser perfectos, podemos ser profesionales. Y es un gran ejemplo igual, el Señor Jesucristo nos demostró que nosotros también podemos. Así es. Vino también a enseñarnos que hay que servir a la humanidad. Así es. Sabemos que hay audiencia ahorita que no son cristianos y dicen, ay, espérate, ¿cómo que estoy con el diablo? Y a veces cuando no tenemos la sabiduría o el conocimiento de la Biblia, pues sí como algunas veces nosotros nos estamos antes de ser cristianos, puede haber personas, hermano, que no son cristianos humildes de corazón, que hacen obras, que no dicen maldiciones, que tratan de llevar una vida justa, aparentemente ante el mundo, pero lo que pasa es de que a veces la humanidad confunde estas palabras entre hijos de Dios y creación de Dios. Es muy diferente. Nosotros somos creación, somos creados por Dios, pero así como nosotros obedecimos a nuestros padres, somos hijos adoptivos de Él, hijos espirituales. Así es. Y a veces el mundo no comprende, no entiende. No es que seas una persona mala y todo el diablo y lo satanicemos, no. Es que dice, en la palabra de Dios dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, y entraré en el reino de los
enseñamos el amor y que Él obedeció a su Padre, nosotros también hay que amar a nuestro Creador, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Yeah. ¿Ok? Todas esas cositas es que el mundo está confundido. Yeah. Y acordemos que siempre nuestro Padre Celestial ha querido y va a querer lo mejor para nosotros. Yeah. Dios es justo y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el punto principal de la palabra de Dios es salvar las almas. Así es. ¿Verdad? Y así, ya, Hay que ser claros en eso. Yeah. Y no satanizar o algo, pero no es que seas Jesús con el diablo, sino es que no has obedecido el evangelio de nuestro Padre Yeah. Celestial. Y poco a poco van a ir entendiendo, ¿verdad? Las cosas espirituales. yo sé bien que son frases difíciles, en ocasiones, bueno, difíciles para uno que la está enseñando, ¿verdad? Porque yo creo que también fue difícil para Jesucristo decirle a toda la gente en ese momento, ¿verdad? Que eran hijos del diablo. Y lo que pasó fue que se enojaron, como todo mundo se enoja. Fue lo que mató a Esteban en Hechos capítulo 6. Pero sin embargo, la verdad sigue siendo la verdad. No podemos ocultarla, no podemos decirla de ninguna otra manera. Porque en este mundo hay dos reinos. El reino de maldad y el reino de luz. Y cada reino tiene su dirigente, su líder. Y sabemos que el reino de maldad es Satanás y el reino de luz es Jesucristo. Pero esperamos que las personas que oigan esto, ¿verdad? En vez de llegar a ese punto, que les dé coraje de estudiar y de mirar qué es lo que la Biblia enseña para que así puedan salir de ese ambiente. Esto es lo que tengo que decir, ¿me entiendes? A mí se lo dice con todo cariño, con todo amor y con todo respeto, pero no hay, como dice el americano, there's no way of sugarcoating this. No hay ninguna manera en cómo endulzar este punto, ¿me entiendes? Porque ese es el punto de la Biblia. Y fue lo que mató a Jesucristo. Fue lo que mató a Jesucristo, fue lo que ha matado a los cristianos del primer siglo. La tenaza, ¿verdad? La confianza de decir la verdad. Y claro que nos lleva a ese punto. Hermano. Una aclaración. Cuando se habla de que Cristo es perfecto, es porque es perfección. Cuando se habla del humano perfecto, es maduro, Sí. ¿verdad? Porque no se puede usar perfección, porque dice Cristo, mentirías, porque el único perfecto soy yo, Sí. ¿verdad? La palabra es la misma, telois, ¿verdad? En inglés, en griego. Pero sí, uno como ser humano puede llegar a ese punto. Porque Job lo demostró. Job capítulo 1, versículo 1. Pablo lo demostró. Filipenses capítulo 3, versículo 17, la misma palabra telois. Que llegaron a hombres perfectos. Pero se va a llevar mucho sacrificio de nuestra parte. Y entonces, para estar más seguros y más claros, ¿verdad? Más sencillos en el uso de la palabra, sí, la madurez. Y cuando uno llega a ese punto de madurez, de perfección, pues va a tratar todo lo posible para ser una persona perfecta. Pero tiene la posibilidad de caer. Y cuando cae, ¿verdad? Se le ve la humildad, como dice el hermano Juan, ¿verdad? De que inmediatamente acepta su error y corrige todo aquello, ¿me entiendes? Para poder seguir siendo como Dios quiere que sea. Y claro, ¿verdad? Que yo personalmente pienso que nunca podemos llegar a la perfección que Jesucristo demostró. Pero cada día, ¿verdad? Hago todo lo posible para poder llegar y en ese proceso puedo llegar a una perfección. Pero también tengo la potencia de poder caer. Y Pablo también lo demostró. Pablo también lo demostró. ¿Alguien más? Es que Cristo vino y nos demostró cómo hacerlo. Ya. Y que se puede hacer. Ya. No es algo imposible, porque Él vino y nos enseñó cómo, siguiendo sus pisadas. Ya. Es que uno como humano piensa, no se puede, porque pues, somos humanos, estamos vestidos de esta carne. Jesucristo fue hecho carne. Ya. Porque Él nos vino a probar que sí se puede hacer, siguiendo sus pisadas. Y recuerden que Jesucristo fue soltero, hermanos. Ya cuando te casas, ¿verdad? Y tienes hijos, ya es otra historia.
Y Pablo lo menciona. Dice, yo prefiero que ustedes permanezcan solteros porque le van a rendir más servicio a Dios. Pero no estoy diciendo que es pecado que se casen. Si se quieren casar, cásense. Pero recuerden que al casarse, ¿verdad? Ya se viene a disminuir el servicio a Dios. Y todos nosotros quienes estamos casados entendemos ese versículo. Ya no es lo mismo. Cuando eras joven, ¿verdad? Andabas para arriba, para abajo, este, el otro. Ya cuando te casas, ¿verdad? Ya es una diferente historia. Es natural. Ya cuando vienen los hijos es otra cosa. Es otra cosa. Por eso es muy fácil el que critica y habla, ¿verdad? Es que no ha pasado por ese camino. Por eso el dicho del indio, ¿verdad? Antes de que critiques y antes de que vengas a apuntarme el dedo, camina una mía en mis zapatos y luego habla. Y luego dime. Porque es difícil. Hermano Álvarez, gracias por estar aquí en esta noche. Otra vez les vuelvo a invitar que si acaso usted nos está visitando y si acaso se ha sentido ofendido por algunas palabras que he dicho, ¿verdad? Ahí voy a estar afuera, puede hablar conmigo. Yo le explicaré más con detalle. Pero si acaso le ha, como decimos en inglés, rattle your cage, y lo ha puesto a pensar de las cosas de Dios y quiere saber un poco más en cómo salir de la situación quizás en la cual se encuentre, estoy listo para sentarme con usted y estudiar, para enseñarle lo que la Biblia enseña. Si usted ya entiende y ya sabe y quiere cambiar su vida hoy en esta noche, estamos listos para ayudarle. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y se siente desanimado, se siente ahora con ganas de, ya no como sentía antes, estudie, hermanos. Deje que la palabra more en usted en abundancia, que le venga a motivar, que le venga a ayudar para que pueda a vivir ese fuego que en un tiempo vivió en usted y que ahora no vive. Cualquier que sea su situación, le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a nuestro hermano por el estudio en esta noche, muy bien explicado. Vamos a tomar el canto Yo escucho buen Jesús. Cantemos. Canto número 151. 151, discúlpenme. Yo escucho buen Jesús. Yo escucho buen Jesús.